Muy buenas tardes, estimados académicos y académicas. Con el permiso del doctor Hala Cherén y de la mesa directiva, agradezco el honor que me confirieron al aceptar la propuesta de esta sesión y permitirme coordinarla. Quiero agradecer también muy especialmente a mis colegas que aceptaron la invitación. Cuando presentamos la propuesta el pasado año, pensábamos que a estas fechas estaríamos hablando solamente de los impactos devastadores que había dejado la pandemia. Pero la realidad ha sobrepasado la imaginación y continuamos luchando con una pandemia activa, sumada a los efectos que han dejado las olas previas. Por eso creemos importante discutir y analizar los efectos inmediatos que está teniendo la pandemia en la población adulta mayor que ha sido especialmente afectada. Ahora me permitiré presentar a cada uno de los ponentes con el tema con el que van a participar. El doctor Sergio Sánchez García nos va a presentar los efectos psicológicos en las personas adultas mayores. El doctor Sánchez García es doctor en ciencias por parte de la UNAM, miembro de esta academia y es actualmente el jefe de la Unidad de Investigación Epidemiológica y en Servicios de Salud, área envejecimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social. La doctora Bernice Ramírez López nos va a hacer el favor de comentar los efectos socioeconómicos. Ella es licenciada en Sociología, con especialidad en Planificación y Políticas Públicas, maestría y doctorado en Estudios Latinoamericanos. Es investigadora titular B en la Unidad de Desarrollo y Políticas Públicas del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Y finalmente, el doctor Luis Miguel Francisco Gutiérrez Robledo nos va a hablar de los efectos clínicos en esta población. El doctor Gutiérrez Robledo es médico especialista en geriatría, doctor en ciencias médicas por la Universidad de Burdeos, es fundador y fue jefe de servicio de geriatría en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en la Ciudad de México por 20 años y es actualmente director fundador del Instituto Nacional de Geriatría, miembro de la Academia Nacional de Medicina de Francia y de esta academia. Me voy a permitir iniciar presentando una breve introducción al tema. Bueno, yo diría en primer lugar que los efectos de esta pandemia han sido vistos globalmente en prácticamente todas las esferas de los países y todas las esferas de la sociedad. En el caso, por ejemplo, de la pobreza, solamente como ponerla como un ejemplo, estos últimos datos del Banco Mundial nos presentan un panorama bastante complejo. En los países en pobreza de Latinoamérica y del Caribe, el número de personas en pobreza extrema aumentará de 24 millones a 27 aproximadamente en los países para el 2020 y probablemente haya una reducción leve en 2021. Por el otro lado, en otra de las esferas, los casos de violencia doméstica se incrementaron en un 30%, los cierres de escuelas mantienen el 90% de los estudiantes fuera de las escuelas y 30% menos se invertirá en cambio climático y energías limpias. Entonces, en todas las esferas vemos los efectos de la pandemia. En términos específicamente clínicos, psicológicos, entre otros, hasta hace algunos meses han empezado a aparecer publicaciones que discuten a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de condiciones post-COVID. Se ha utilizado este término de condiciones post-COVID para definir una variedad de consecuencias en salud presentes después de 4 o más semanas posteriores a la infección por SARS-CoV-2. Pero es cierto que algunos autores definen el punto de corte no en 4 semanas, sino en 3 semanas, para referirse a COVID posagudo y a COVID crónico si esto se extiende más allá de 12 semanas. La realidad es que es difícil distinguir síntomas causados por una condición post-COVID de síntomas causados por otras razones.
La combinación de efectos psicológicos y físicos se presenta con frecuencia y además tendríamos que considerar razones alternativas, como por ejemplo diagnósticos previos que estuvieran enmascarados o que fueran preexistentes, o bien aún pensar en una posibilidad de reinfección por SARS-CoV-2. Las dificultades que existen para estandarizar las definiciones y los conceptos de condiciones post-COVID han sido ya señaladas en la literatura. Algunas de ellas son, por ejemplo, el criterio temporal. Algunos estudios toman 3 semanas u otros inclusive toman varios meses después de la infección. Por el otro lado, la procedencia de los participantes de los estudios. Algunos combinan ambulatorios contra hospitalizados. El otro punto es cómo los síntomas se han evaluado, si son por autorreporte, si son por expedientes electrónicos, si son por datos de laboratorio. El tamaño de muestra es otro de los problemas. Hay estudios con muestras muy pequeñas, hay estudios con muestras muy grandes. Y también la inclusión o no de grupos control. Eso hace la diferencia en términos de las prevalencias y los hallazgos reportados. También la condición post-COVID ha sido reportada con más frecuencia en mujeres, pero no sabemos si detrás de esto hay realmente una razón biológica o simplemente es un problema de muestreo. La evidencia parece señalar que estas condiciones post-COVID ocurren tanto en adolescentes como en adultos. Personas adultas mayores podrían tener un riesgo más elevado, pero habrá que aceptar que incluso grupos que tenían buena salud antes de la infección reportan síntomas post-COVID. Se ha señalado que hay diversos procesos fisiopatológicos que pueden estar detrás de las condiciones post-COVID, daño de órganos, resultado de la fase aguda de la infección, complicaciones por un estado persistente hiperinflamatorio, actividad viral en curso, asociado con un reservorio del virus intrahuésped o respuesta inmune inadecuada. Y también hay diversos patrones que ya han sido identificados en la literatura. Por un lado, síntomas persistentes y condiciones que se inician en el momento de la enfermedad aguda y permanencia. También la otra modalidad o patrón, secuelas tardías de aparición reciente después de una enfermedad asintomática o un periodo de alivio o remisión de los síntomas agudos. Una tercera modalidad es la evolución de síntomas persistentes como la disnea, a los que se agregan nuevos síntomas o condiciones, por ejemplo, alteraciones de la cognición. Y finalmente, algunas formas se parecen a otros síntomas postvirales, por ejemplo, la fatiga crónica y la disautonomía. La verdad es que las prevalencias varían mucho en los diferentes reportes por varias de las razones que hemos mencionado y van desde 2.3% hasta inclusive en los últimos reportes hasta 37.7%. Este es un esquema que aparece en un reporte reciente de Nature Medicine, en donde me parece que ejemplifica bien cuál es la situación y los momentos para clasificar una u otra etapa de la enfermedad. Las primeras 2 semanas como semanas de preenfermedad o preaparición de síntomas, las siguientes 4 semanas que se pueden considerar como el COVID agudo, en las que forzosamente, obligadamente, hay una PCR positiva, y posterior a las 4 semanas, que es el punto de corte más utilizado, y después del inicio de los primeros síntomas, podemos considerar hasta la semana 12 la enfermedad COVID-19 subaguda en curso, y después de las 12 semanas y con una presentación hasta de 6 meses posteriores, el post-COVID-19 crónico. Este es un reporte que aún no ha sido evaluado por pares, está como preprint, en donde aparece, de hecho es interesante porque es una revisión sistemática y metaanálisis, aparece la lista de síntomas post-COVID, pero con un corte de 2 semanas, y señalan las frecuencias de estos síntomas. Aparentemente
en la mayor proporción está ubicada en dos síntomas, fatiga y dolor de cabeza, que permanecen después de las 2 semanas. En un porcentaje que va de 15 a 30% tenemos todos estos síntomas que están en un amarillo más claro, en un 5 15% todos estos otros que están en verde, y por último, con una frecuencia menor al 5%, en donde están datos como, por ejemplo, trastornos del estado de ánimo, algunos trastornos psiquiátricos, miocarditis, etcétera, aparecen con menos del 5%. La verdad es que nosotros queremos ampliar el panorama y no solamente circunscribirnos al listado de síntomas, signos y síntomas que pueden presentarse post-COVID. Y tendremos que considerar, pues, para definir la cantidad de efectos que se pueden presentar específicamente en la población adulta mayor, que además tiene ciertas condiciones y ciertas características que debemos señalar. Estamos pensando en el análisis desde diferentes perspectivas. Primero tendríamos que considerar que esta población tiene con una mayor frecuencia o prevalencia condiciones preexistentes, que los riesgos del distanciamiento social pueden ser peculiares o particulares o específicos en la población adulta mayor. Otro punto que hay que tomar en cuenta es este asunto de la utilidad de una población adulta mayor en términos del acceso no efectivo a la atención a la salud. Con mayor frecuencia puede haber una situación económica precaria, la falta de acceso efectivo a atención médica, la brecha digital y la ausencia de regulación en las instituciones de cuidado a largo plazo. Todas estas condiciones presentan un panorama complejo. En ese sentido, entonces, hemos dividido el simposio en estos 3 bloques. Primero, los efectos psicológicos que van desde depresión, deterioro, alteración del sueño y tantos otros que nos va a señalar el doctor Sánchez García. Luego señalaremos los efectos socioeconómicos, algunos de ellos están señalados en la lámina, algunos otros serán comentados por la doctora Berenice Ramírez, y finalmente cerraremos con los efectos clínicos en todos esos parámetros respiratorios, cardiovasculares, etcétera, que nos hará el favor de señalar el doctor Gutiérrez Robledo. Así que le doy la palabra en primer lugar al doctor Sánchez García. Muchas gracias.